Hola a todos, bienvenidos acá de nuevo a Voz de Cuatro. Acá estamos Julián, Sebas, Camilo y quien les habla Alejo. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante que por ahí nos dejaron en los comentarios en redes, en Instagram. Así que Julián, contá qué vamos a hablar hoy. Así es. Antes de eso, Alejo, de hecho, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. La Voz de Cuatro en Spotify, YouTube, Facebook es gratis y ya tenemos todos los capítulos ahí montados. Entonces, tienen un clic y like. Pues así es, como lo dijo Alejo, el tema viene tomado de nuestros espectadores, de los comentarios que nos hicieron en Instagram. Vamos a hablar acerca de si vale o no la pena hacer una carrera universitaria aquí en Colombia. Teniendo en cuenta muchos factores, acompáñenos a verlo, a que se entretengan y obviamente, y lo más importante, a que opinen y terminemos por sacar unas buenas conclusiones de ese tema. Para empezar, quiero empezar por Sebas, teniendo en cuenta que es una persona, y aquí para que nuestros espectadores se contextualicen, una persona que ha buscado oportunidades en otro país, aparte de Colombia. Vos que has ido ejerciendo tu carrera en otro lugar, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, ¿vale la pena aquí en Colombia hacer la carrera o no? No, pues yo diría que, la verdad, yo diría que, siendo radicales, diría que no. Siendo más racional, diría que depende. Pues, ¿de qué depende? Yo no quiero que mi médico o mi abogado no haya estudiado para que me opere o para que me defienda. Pero, sin embargo, en muchas carreras, incluso dentro de la ingeniería, lo podría decir yo, o en muchas profesiones, por ejemplo, dentro de la industria 4.0, de desarrollo e innovación, no creo que a tener la carrera universitaria, estudiar, o sea, ojo, estudiar sí, pero la carrera universitaria, como tal, el cartón llega a pasar más como por los egos, o no los egos, sino como por más como por ese requisito que las empresas tienen para ese coso, pero va menos ligado realmente al conocimiento que vos adquirís en las instituciones. Entonces yo creo que yo conozco gente que son programadores hoy en día o tienen ciertas carreras, Camilo nos puede hablar de eso, y estudiaron otra carrera, ¿sí me entiende? Y al momento de entrar a a su trabajo, no les interesa, nunca, o sea, era como requisito tener el cartón, pero les interesaba más que tuvieran unas habilidades en otras cosas que quizá en la universidad no aprendieron. En el ámbito de los negocios con el que vos se maneja, Julián, también yo creo que de pronto una persona, de pronto ciertas cosas técnicas son necesarias, pero digo, estudiar sí, pero de pronto no necesariamente tener todos los 5 años de universidad. En el área en el área de diseño de Alejo, también yo creo que el talento, esa parte de como artística, no creo que sea como tan necesaria una carrera. Creo que en Colombia la gente tener una carrera es más como por el requisito que tienen las empresas, de pronto ese, dice, no, este man salió de tal universidad o tal lado, tiene de pronto mayor preparación, pero eso no creo que sea como, al final no vale la pena porque tienes un crédito ni el hijo de puta después, un crédito muy grande, eh, tienes que relacionar tiempo laboral, la inversión pues que hay que hacer, que ya lo dije con el crédito. Yo creo que no, depende, pero me voy más inclinado por él, ¿no? Que no vale tanto la pena. Yo creo que vale más la pena aprender más una habilidad, incluso siendo ingeniero en ciertas áreas, y que eso te puede ayudar mucho tiempo después. No sé qué opina Camilo, que es programador y tiene más conocimiento que yo. Necesitas. Sí, huevón, no, Y de hecho, yo estoy trabajando en una empresa de programación y ni siquiera me pidieron un diploma para entrar. Pidieron pues que supiera las habilidades que ellos necesitaban y ya con eso uno pasaba las pruebas técnicas y listo. No me pidieron estudiar 5 años, saber pues de algo súper específico. Y de hecho, igual quería hablar de esto, creo que también, no yéndome mucho a la ciencia ficción, hay personas que tienen como habilidades innatas. Vos ves, por ejemplo, esa serie de La Ley de los Audaces, que uno para ser abogado tiene que estudiar y ya, pues la enseñanza de la calle, The Good Doctor, esa persona que uy, leía los libros. la ley de los audaces es con este man Sí, de Mike, Mike, se llama Suits. sí, o sea, sí, pues es en inglés, sí. Suits. Pero Y Mike es ese huevón se leyó el el libro Mike es 10 veces. ajá, el protagonista se llama Sí, Mike, y ese huevón acá. Y ese huevón pasaba el examen de la barra, que así lo llamaban, el examen de la barra, De la porque escuela de leyó abogados, sí. y tenía calle. Y tenía calle, lo mismo con The Good Doctor. Y de hecho aquí en Colombia hay un man que de mi universidad que de chiquito se puso a estudiar con el hermano sistemas desde la casa y aprendía y creó su propia empresa y pues sabe programar, tiene cosas y obviamente hizo su carrera como algo más formal, pero en realidad él en teoría no necesitaba eso. Entonces es complicado.
Pero Eh, eso es desde el área, como dije ahora, como de desarrollo, innovación, programación, industria 4.0, y porque mira que incluso abogados. no, yo no, yo A por el mí no me abogado choca. sí te debato bastante. Ah, Julián, estás muteado. pero bueno, de pronto es mucho, de pronto es Qué mucho de pena. película, pero a mí no Sebastián, me chocaría, a, a mí No, no me claro. chocaría que un Mike Yo Ross vengo de una me casa defendiera. yo vengo de una casa de O, abogados. Y una cosa es lo que vos ves en Suits, que no, pero, obvio. trasnochan y toda la noche, que trasnochan y de momento dicen, uff, marica, ya sé cómo sacarlo. Y otra cosa sí. es la realidad. Dice, Pero, Sebastián, vos dijiste algo y es que eso se da mucho como requisito en las empresas, ¿sí o qué? Como que vos decís, bueno, es que yo el cartón al final lo tengo porque es un requisito para yo conseguir trabajo. Pero, marica, ¿vos crees que es un requisito necesario o no? O sea, pensarlo en el mundo laboral, que es gigante, ya sé, en Colombia. Mira, ¿Cómo harían las empresas entonces para decir, bueno, pues marica, para mi proceso de selección, cojo a esta gente o cojo a esta otra? Porque lo que dice Camilo, y esa es otra pregunta para Camilo, ¿vos crees que si vos hubieras tenido el título, o no sé si vos ya lo tenías cuando iniciaste ese trabajo, pero si hubieras tenido el título o un título más avanzado con alguna especialización, no sé, ¿te hubieran pagado más? sí, claro. no, no, de hecho pagan es como por esa experiencia que vos tengas o como esas habilidades que vos Pero tengas en este Pero si vos, caso. si en esa industria. Pero si vos dijiste En tengo esa estas industria habilidades y específico. además aquí está mi cartón que certifica que yo soy especialista en no sé qué, ¿te hubieran Pero pagado más? ¿Hubieran dicho no, 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 no? no, es que eso depende. En esa, en ese caso, voy a ver, responder, en ese caso en específico, en mi empresa, no, no me, es que esas de empresas como hecho, la de Camilo, ellos buscan es la habilidad concreta de la gente. Es, muéstrame qué sabe Es la hacer. Y si lo skills. sabe hacer, pues se le paga dependiendo. Si usted sabe hacer de todo, pues le paga en base a eso. Hay otras empresas que no. Pero sí, entonces como te vos digo, crees que es importante el requisito a nivel laboral o no? Pero es que depende. O sea, me estás preguntando. O la, la, sea, la vuelta es esa, depende claro, de la porque Pero industria pues no como creo que la tal. empresa que dice Camilo viva solamente de esa gente, pues ellos también tienen que contratar a otra hay gente que muchas no empresas. necesariamente le van a dar la Pues, por habilidad. ejemplo, Es que mira, eh, BMW hace Ausbildung, una persona que recién salió del colegio, hace un Ausbildung en ensamble de carrocería en BMW. Nunca fue a estudiar ingeniería mecánica, nada solo. Y la empresa le enseña unos meses a hacer esa labor técnica y le da como una teoría por 1 o 2 años, dependiendo de ese Ausbildung. Por ejemplo, dentro de la salud, el Krankenpfleger, que es un tipo de enfermería, también es un Ausbildung. Entonces te enseñan de forma práctica, no es necesario como de pronto nosotros conocemos, o de pronto el SENA puede ser lo más similar a eso, que es que vos estudias 5 años, por ejemplo, o hay gente que estudia 5 años, una ingeniería o no sé qué, y luego va a hacer un trabajo meramente técnico en una empresa, ¿ya? Entonces ellos se ahorran esos 5 años que pronto ya sea en Colombia, entonces, y la misma empresa te hace ese trabajo, o sea, te capacita, te paga como menos de un mínimo cuando te está capacitando, y luego te da un certificado diciendo que usted tiene estas habilidades. Y esas habilidades pueden ser, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, que es en Herbas, se hacen unos building para hacer remachado, para hacer fresado, para que los técnicos aprendan a hacer drilling, o sea, ¿cómo se dice eso? Eh, Eso es como taladrar, taladrar, sí, taladrar. taladrar, Y Pero venía ese, eso de gente que se queda en taladrar. eso, o sea, que lo hizo joven y ya dedicó su carrera a eso, digamos, a Sí, taladrar. sí, entonces, por ejemplo, sí, de hecho, entonces, y no, y pueden Y no hacen ascender. nada más. Por ejemplo, el hermano de Francie nunca estudió, pero tiene unos builds en la empresa de los papás de ella que le enseñaron todas las habilidades necesarias pues, para los trabajos de ahí. Ya, entonces mucha gente, claro que yo lo digo es porque mucha gente también en Colombia de pronto hace una carrera larga para después terminarte haciendo un trabajo que debido a la oferta laboral solo hay eso. ¿Ya? Que era un trabajo meramente sí, técnico. Entonces, ¿quiénes hacen eso aquí en Alemania? Los que van a ser plomeros, los que van a ser carpinteros, los que van a ser técnicos, ¿sí me entendés? Técnicos, operarios que le llaman, incluso carreras más fuertes como enfermería, se hace en modo de Ausbildung acá en Alemania, que la enfermería es una carrera completa en Colombia, electricistas, ¿ya? ¿Quién Mm. estudia en Alemania? es Realmente el que que va a ser ingeniero, el que se va a sentar, el que va a hacer un diseño, el que va a tener un trabajo más o menos pues teórico o más como pues sin desmeritar los otros, más pues estratégico, más más de estratégico. pensar. Pero entonces es Es que venía, que, mira, no, espérate, es, espérate, que yo quiero dar mi posición para ir ya pasando a lo otro y ya dar la tuya, Alejo. Pero recogiendo un poco eso, o sea, vos hablas de algo y es que, y va a tocar mencionarlo, y es también dependiendo de la aspiración que uno tenga. Mi posición, por ejemplo, mi posición es que sí vale mucho la pena. Sí lo veo desde un punto de vista de desarrollo personal, a nivel ser humano y como persona, porque para mí lo que uno logra conseguir en la universidad como pensamiento crítico, liderazgo, trabajo en equipo, o sea, son cosas que yo creo que son difíciles de que se den de pronto, o aquí en Colombia, no sé, en Alemania de pronto sí,
que se den en otro contexto. Entonces yo valoro mucho de que uno tenga la oportunidad de ir a la universidad y desarrollar herramientas que de verdad, o digamos un nivel de pensamiento diferente que por lo general solamente se va a dar ahí en ese contexto. Si lo pienso desde un punto de vista económico, y ahí viene la otra cuestión, para mí vale la pena, pero no es necesario para yo alcanzar un nivel de vida exitoso, y más aquí en Colombia, a nivel económico. Y ahí viene mi pregunta, y ¿es rentable estudiar una carrera aquí? Porque eso ya verlo desde un punto de vista económico, porque si yo digo, listo, desarrollé habilidades, no sé qué, puede ser que las desarrollé y yo salí, marica, no fui capaz de explotarlas. En la universidad me volví muy bueno en esto, no sé qué, o el pensamiento lo abrí, pero salí, no, no me dio por la oferta laboral, porque pues no fui capaz, me pasó algo, etcétera. Pero es rentable, y te lo pregunto porque vos decís, bueno, está la persona que quiere hacer bueno, como esa pasantía que vos dices, no sé cómo se le llama, o está el que ya hizo la carrera de ingeniero y no sé qué. Yo creo que por lo general o la gran mayoría de gente quisiera alcanzar un nivel de estatus pues más alto para tener también una vida más cómoda. Entonces, ¿es rentable o no es rentable? Sí, Y Sí, Alejandro, pero es que, sí, yo entiendo, pero es que incluso ahí le iba a responder a también, le iba a responder a Julián y con eso también respondo ahí una cosa que le iba a complementar a Sebastián. Es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, uno vale muchísimo la pena pues realmente estudiar y tener la oportunidad de hacer como todo ese proceso completo de educación primaria, secundaria y educación media, ¿cierto? Y poder generar como esas habilidades que vos mencionabas, pues como ese pensamiento crítico, liderazgo, en fin. Pero el tema es que una cosa no te garantiza el poder, por ejemplo, salir de la pobreza o, por ejemplo, subir tu nivel adquisitivo o, por ejemplo, asegurar un puesto de trabajo inmediatamente, no sé, como gerente o como coordinador o como jefe. no, No, pero pues es es que que esa es la también cosa, pide esa es la mucho. cosa. Sí, por eso. Es que, Y el tema es que, no, y el tema es que hoy muchos pelados pues están estudiando pensando que van a salir de una ser, parce, pues, y es que lo digo es porque me ha tocado entrevistar personas donde obviamente lo necesita uno como analista, pues para carpintería, pues, llamémoslo vulgarmente, Ahí es para donde yo voy. carpintería. Para hacer carpintería, bueno, necesitas el Pero cartón que no, esa mejor persona tiene. pues, pero igual, pues a uno le sirve, por ejemplo, un practicante o alguien, por ejemplo, que terminó pero no tiene mucha experiencia, tiene apenas, no tiene ni el año, entonces uno dice, bueno, le puedo pagar un poco más o menos, ¿cierto? Pues le pago obviamente bien, pues no le voy a pagar el mínimo, le pago un poquito más, pero tampoco le va a pagar 10 millones de pesos o 15 millones de pesos, que sería pues una cosa exorbitante. Pero cuando vas a ir a la entrevista y le decís que cuál es como su nivel de expectativa, no, pues es que dice, no, una es que yo quiero, es que no, como yo ya tengo título, yo espero ganar 5 millones de pesos y espero que pueda ascender a jefe o a senior. Entonces uno es como, eh. Entonces eso es lo complejo. Entonces el mercado también se eh, está dañando mucho y eso es lo que al final Pues se está pues como que valorizando, complica el tampoco tema. que se esté pero marica, dañando, al la final gente está dando su marica, no, valor. es pero lo que yo le dije a Sebastián, ¿cuál es la aspiración entonces? Bueno, yo creo que en promedio la gente pues querría llegar a lo alto, ¿sí? Claro, Ah, que no eso, todo marica, el pues mundo que, quiere ser el gerente, eh, listo. Todo el mundo quiere llegar a donde más es que puede, tener un nivel ¿cuántos adquisitivo. puestos hay de gerente en una empresa? Pues hay uno y no, no, ya. pero no, Y no, es pero que estamos mira, metiendo en Pero mira, si otra mira, cosa, no no. lo pensemos como no, cargo, pensémoslo como poder económico, como yo poder alcanzar un buen salario, por ejemplo. Yo Sí, no eso, creo que la pero gente diga, marica, es que no, es que yo es quiero, para volverse cuando, rico no necesita estudiar. Eso podemos ponerlo claro. Para volverse uno rico no necesita estudiar. Total. pero, Para por, volverse rico tiene que haber estupideces en Instagram, decir que la liendra es una gonorrea y sacarlo a pelear en un ring y ya eso y pone, se O, vuelve poner, viral. o ponerse tetas como coso. O parceros que yo tengo que trabajan en el centro, que venden las zapatillas. O sea, para ser rico no hay que estudiar. ¿Ya? Las personas que estudian de pronto tienen, si usted cree que va a estudiar para volverse rico, yo pensaría y mi consejo es, papi, busque algo que usted pueda vender, busque algo que usted pueda hacer, o sea, organícese, pero una profesión no, usted no te hace rico. De pronto un médico, de No lo pronto garantiza, ¿no? te puede generar condiciones de vida que puedes vivir bien, a diferencia de alguien que no estudia. Ya, yo por eso hablaba del Ausbildung. Yo aquí veo manes con Ausbildung, pues obviamente porque es Alemania, que no tiene una profesión, simplemente es esa carrera técnica y tiene un Mercedes. Ya, pero es porque Alemania da esas facilidades, pues, y eso hay que esforzarse también. Ya, pero, pero vale la pena estudiar para tener para económicamente estar bien, yo creo que no. Ya, pero sin embargo, el estudio te da una marica, seguridad. no es Te doy un rentable. te doy un ejemplo de seguridad. Yo estaba en pandemia, me sacaron de Avianca, tuve casi 8 meses varado. Mis papás varadísimos, eso fue pesado. Y yo me puse a hacer tareas.
Y yo nunca en la vida hubiera podido hacer tareas si no hubiera aprendido los primeros 3, 4 semestres que aprendí en la universidad. Y con eso, sin hablar mierda, subsistimos un tiempo, literal. Ya, entonces de pronto el estudio te para una seguridad que de pronto una persona que no la estudia no la tiene, porque tenés una habilidad que aprendiste que de pronto la puedes explotar de alguna forma. ¿Ya? Ya. Como el siguiente es uno. Eh, Parce, es que es algo teso, mucho más aquí en Colombia, por eso estamos diciendo que sí vale la pena aquí en Colombia. Mucha gente, huevón, mucha gente, tecnologías, porque es que eso están contratando y para lo que las empresas eh, dan como que ese presupuesto. Obviamente, como te decía, yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería aeronáutica y yo la volvería a estudiar, porque eso me abrió la cabeza, huevón, y uno tiene esas bases blandas y esas skills, Habilidades todo blandas. eso, pero Ujú. al final el tema aquí esas habilidades blandas. Y aquí la cuestión es que ese es un tema importante. Por ejemplo, una empresa, si tiene un gerente, tiene uno o dos. Y ya, marica, evita como contratar esos profesionales porque están sobrevalorados. Entonces, bastante complicado. ¿Cuándo te va a ser útil un cartón si esa demanda que va a haber son simplemente de tecnólogos? Porque ¿cuántos ingenieros, huevón, hay que les ofrecen salarios de tecnólogos? Entonces vos decís, no, marica, pero si a un tecnólogo le están pagando lo mismo que a un ingeniero, estudiemos, marica, una tecnología. No voy a decir la empresa, pero había una empresa del sector aeronáutico que estaba pagando 1.400.000 a un ingeniero aeronáutico que estudió 5 años y pagó una carrera casi de 80 millones. 1.400.000 al mes. Marica, ¿qué es eso? Y muchas empresas Marica, son así aquí. pues no sé si es la empresa que Eh, estamos pensando, pero Y de cuando yo pronto hacía, es una de las que ya cuando yo estaba haciendo, renunció a ese cuando yo trabajo. estaba haciendo no, no, no. cuando yo estaba haciendo mis prácticas, es que también, bueno, también es injusto, ¿no? Porque los técnicos tienen mucho conocimiento y son muy buenos y Claro. también su experiencia, eso no es de por debajear a nadie, es simplemente una cuestión de oferta y demanda. Yo necesito más Sí, gente remachando, yo necesito más gente quitando paneles, hablando pues del MRO de Avianca en Río Negro. Yo necesito más gente, más de operarios abajo haciendo el avión que gente haciéndome los diseños pues, los work packages, ¿cómo se llama eso? Los trabajos de manufactura, diseñándome, no, porque al final somos 4 o 5, ¿ya me entendés? Los que sí, hacemos por eso. eso. Entonces no es Entonces, rentable, weón. pero obviamente, Estamos si hablando de es lo que como algo sabemos, ¿no? Que es la ingeniería aeronáutica. de lo que sabemos, Y yo, por ejemplo, yo nunca tuve dentro de mis aspiraciones, de acá ahorita que está hablando de aspiraciones, yo entré a estudiar ingeniería aeronáutica porque me gustaba y porque me Ajá. apasionaban los aviones. Era una cuestión más, nunca pensé que me total. iba a volver rico haciendo eso. Y, Yo el- lo y que el ya, y jefe de ya, Airbus, y ya, entrando dentro de la carrera, yo era muy racional. Vos dijiste ahora, Alejandro, que la gente cree que quiere salir y quiere ganarse millones. Yo me acuerdo de compañeros que creían que iban a salir, iban a trabajar en Boeing, iban a hacer los motores a Rolls-Royce. Y yo era feliz pensando que algún día, por ejemplo, de pronto habían cambiado a dejar servir los tintos. Porque era la verdad, yo necesito, yo he Era sido muy, muy realista pues en ese aspecto. sí, yo era muy sí, realista. Y que hoy en día, pues de pronto yo tenga sea por ejemplo, el único de mi corte que hubiera podido trabajar en Airbus, pues eso ya es como al final está un poco de suerte, porque el mejor no era. Pero vení, teniendo en cuenta eso, la gente en Alemania piensa, o sea, le pasa lo mismo. O sea, cuando yo salgo de mi Les- carrera en Alemania, me pasa también de que no, marica, me tocó ganarme aquí un salario bien malo porque no es que así está la oferta. Pasa también, o en Alemania sí es como que salís y rápidamente conseguís algo bueno, buena no, marica, es paga. que Alemania es un mal ejemplo, porque Alemania, pensaba una empresa famosa, grande, en lo que No, no, sea, y no, es, y es, y es alemana. Entonces, pero no, no, desde no. todas las áreas, hay mucho trabajo aquí, güey. Exacto, entonces allá sí pero sí pasa hay que vos te trabajo. gradúas y decís, no, marica, yo estoy tranquilo porque me gradúo y sé que voy a hacer en los motores de Rolls Royce, como dijiste ahora. Sí, no, marica, pues, ¿qué te digo yo? Yo no sé, porque yo no estudié en Alemania, pero la gente que yo conozco aquí que estudió, ellos, ellos ven otras cosas. Por ejemplo, yo escucho que dicen, no, yo de mi pueblo no me muevo. Y al final no tienen la necesidad. ¿Por qué? Porque en el Bien, pueblo de ellos hay una fábrica de Audi. ujú. Y entonces y también son muy realistas, se proyectan y el que se quiere mover sabe que aquí tiene, decime una industria aquí que tenga la cabeza. Sí, pues Ah, sí, la de los computadores, no sé, eh, la de los chips, algo así. Bueno, en Alemania no tiene eso, Siemens. Pero por ejemplo, alguien que quiera Sí, ser diseñador, automotriz, pues. sí, pa- aeronáutica, tienen el farmacéutico, Ujú. tiene Bayer, y también pues tienen las facilidades que dentro de Europa hay otras empresas, en Francia, en Inglaterra, y trabajan ahí. otra- Entonces, ya, y hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar y hace esos build, es como no tienen tanto ese afán,
¿ya? Saben que la seguridad del futuro la tienen, tienen que ser que usted vuelva drogadicto. Por eso yo Sí. conozco gente aquí que hasta se queja mucho o no tiene las posibilidades, y es porque no las, definitivamente porque no le da la gran puta gana, porque usted aquí dice, no, si tenés hasta si tenés el idioma, de pronto lo más difícil puede ser el idioma cuando uno, pues no que no es nativo, pero ya vas a cualquier empresa, BMW, Bosch, Camilo y yo tenemos un amigo, Santiago, le mandamos un abrazo, trabaja en Volkswagen, eh, si sos, vayan, pues, si te gusta la parte de la moda, Hugo Boss está aquí, Adidas es de acá, están las empresas, entonces vos te proyectas y simplemente vas. Y aplicás y en algo en algo te han de coger. Pero imagínate que vos naciste por allá en el Caquetá, te proyectaste, ¿qué trabajo va a conseguir en el Caquetá? De pronto, si tu sueño era ser ingeniero aeronáutico, durísimo. Marica, Tenemos un amigo y- del Putumayo que en la época de los Pilopagas se fue a Medellín. La verdad que no sé cuál es el futuro de él en este momento, El paradero, el paradero, el paradero del... pero pregúntale a Camilo cuántos de nuestros amigos de esos que eran, te lo juro, 1000 veces mejores que yo, no, hoy trabajan en nada que tenga que ver con aeronáutica, no tiene nada que ver en aeronáutica, están trabajando en otras áreas. sí, marica, está entrando en otros lados. Pero Sencillamente marica, siendo huevón a un tema complicado que es obviamente el país donde uno nació. Mira que, por ejemplo, Embraer, que es esa empresa, nosotros que hemos puesto muchos ejemplos de aeronáutica, Embraer en el 80 o 70 iba a ser colombiana. Y yo no sé qué pasó y cerraron La Plata o un militar, yo no sé qué hizo y la terminaron poniendo en Brasil. Donde estuviera Embraer acá, estuviera, o sea, si yo aquí trabajando o algo así. Pero marica, no pero estamos pasó. Es que, viendo, ya, yo, Pero bueno, nos estamos estamos como viendo un desviando un lado poco. no, estamos viendo Sí, un lado de ya. la moneda. Espérate, estamos viendo un lado de la moneda. ¿Y uno cuál es? Está la posición de la persona que dice, no, marica, es que yo con o sin estudio puedo salir adelante. Que tiene el apoyo de la familia o porque tiene las habilidades, marica. Hay gente que es más decidida, su personalidad se lo permite más o su estado emocional y mental le permite avanzar un poco más. Pero, marica, pensemos también en el otro lado de la moneda y es la gente que en Colombia es que no tiene nada, es que es tan pobre, ya sea mentalmente, económicamente, o porque es huérfano, o porque ha sufrido violencia, desplazamiento, que, marica, al final una oportunidad como ir a hacer una carrera universitaria, yo creo que lo es todo, le da un Claro. futuro. De pronto, si sí, hablamos con una pero, No, persona de sí, 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 esas, sí, sí. pero, ¿sabes hablamos qué? con una persona de esas, diría, Pero, o sea, marica, obvio, me parece hasta injusto, porque es una oportunidad de la persona, claro, y depende de la ambición de la persona, pero si ya es por la ambición de salir de esa pobreza y tal cosa, parece injusto que, bueno, supongamos de que no es una universidad pública, supongamos de que le tocó endeudarse y que luego se endeudó y al final terminó haciendo un trabajo que de pronto con una técnica o con unas habilidades menores, con menos inversión de tiempo y plata, lo hubiera podido también lograr. Entonces ahí es donde yo voy con la injusticia. Entonces, ¿por qué me pones a estudiar 5 años y después me vas a dar que yo creí que era la chimba, pues que ya lo había logrado todo y me había superado y después no y después terminé pero una Hay haciendo persona, algo varias, peor? para una hay varias persona que es carreras que pobre la y no están tiene nada, idealizando. para una persona No, que es pobre y claro. no tiene nada, de pronto salir No, después de 5 años a ganarse un poquito más que el salario mínimo, de pronto lo es todo. No lo sé y habría que preguntarlo. Pero para una persona que no tiene nada, que de pronto ni tiene familia y que viene en una situación de pobreza muy alta, y es que hay que ponerlo en contexto porque, marica, o sea, estamos hablando de Colombia. ¿Y cuánta gente pobre hay en Colombia? ¿Cuántos jóvenes y niños que no tienen la oportunidad ni siquiera de coger pues, un cuaderno? Lo que yo dije ahorita, estudiar Parce, te da de pronto una seguridad, pero Párate a sí, Alejandro. pero es eso, pero es que, pero es que hay dale, un dale. tema ahí, hay un tema ahí que es que estamos relacionando peras con manzanas, huevón. O sea, una cosa es la educación, otra cosa es lo que se mueve alrededor de la educación, o sea, el contexto donde vos vivís, o alrededor de la universidad y que todo. A vos de que yo voy con para que me entiendan, voy con el ejemplo que estabas diciendo del man del Caquetá. ¿A vos de qué te sirve como Estado mandar a un man, por ejemplo, como estos, a estudiar, yo qué sé, programación? Y de entrada el man ni siquiera tiene computador. Entonces, hay unas cosas de fondo que yo creo que la educación nuestra, sobre todo la latinoamericana, no ha pensado. O sea, y es que creen que o sea, invertir en universidades, invertir en colegios y todo, va a garantizar que este tipo de personas sí o sí entren y sí o sí salgan de la pobreza. Y los Sí. estudios demuestran que no. Y estudios demuestran que no. pero tiene Eh, más probabilidad el man que no estudió. claro, hay una probabilidad, pero si el contexto que rodea a esa persona mientras que está estudiando, por ejemplo, no tiene una familia estable, no tiene infraestructura, no tiene un computador, no tiene acceso a internet, no tiene conectividad, un montón de elementos, parce, que vos requerís para tu proceso educativo, pues de alguna manera eso empieza a desmotivar a la persona y de alguna manera por eso es que vemos tanta deserción
no solamente en colegios, sino en las universidades. Yo en estos días fui a la Mucha universidad a hacer, deserción. yo en estos días fui a la universidad a hacer una vuelta súper pendeja y me dio por saludar a la gente, y me va diciendo la secretaria de mi carrera, no, es que imagínate que este semestre solamente se inscribieron 16 personas, Uy, mano. 16. Y, me, Ush, marica, y le, la y le UPB, dije, ¿cuánto está cobrando por semestre? y le dije yo, ¿cómo así? Entonces ¿cuál No, fue es que subió un cuál fue la montón, carrera, marica. cuál fue la carrera de la facultad donde más se apuntó gente? Es que no, en vestuario. Yo, vestuario, cuando en mi época era gráfico, industrial, arquitectura, todo. Aeronáutica, nosotros empezamos como Ves- 100. Empezamos 100 y Entonces, fue bajando. Pero es entonces, que ¿qué? ahí va lo mismo. Marica, la Marica, pero gente, qué gente, sí, Milo, ¿qué, sí, qué sí. va a estudiar vestuario? No, no, no. Lo digo también es como esa necesidad. Porque la gente, no quiero generalizar, igual, pues no tengo Nah, bien la información, pero porque recuerde que Manuela es de hay gente, vestuario. no, 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 pero hay gente muy rica que estudia por pasión, pero no necesita la plata. Porque Minoría. actores, no sé, Emma Watson, Que vuelvo. exacto, porque Emma Watson estudió literatura, pues y sabe dedicar toda la vida a la actuación o algo así. Creo que es más por pasión lo que hace alguna de esas personas más que por necesidad. En ese caso en particular, igual pues no quiero pues analizar o hablar más de la carrera, No, pero es que ¿qué la tanta pregunta, demanda hay No, en eso? es y que por está eso la Yo bien, le pregunta, y pregunto a está bien, Julián, Julián, y vos está en tu bien. trabajo, que vos sos un vendedor del berraco, tenés una empresa que admiro mucho y tales, ¿vos crees Muchas que, gracias, Arle. yo entiendo que uno tiene muchas habilidades, pero vos crees que A nuestros patrocinadores. sin haber estudiado, obviamente no tendría ciertas habilidades, pero también podrías haber sacado a flote y haber aprendido lo que ahora estás haciendo de pronto día a día en tu empresa? no, lo que vos decís, hay habilidades que yo se las agradezco a la universidad por permitirme haberlas llevado más allá y que yo no sé si de pronto las hubiera tenido o hubiera podido, como lo decía ahora Camilo, que le abrió la cabeza a la carrera, como si yo habiendo tenido la carrera no las hubiera podido dimensionar. Pero claro, o sea, hay muchas cosas que no son necesarias y que la verdad se aprende más en la calle, se aprende más saliendo a la calle. Vos el tema que decís como vendedor, todo mi aprendizaje como vendedor fue saliendo a la calle, a hablar con gente, a tocar puertas, a ir aquí, ir allá, moverme aquí, moverme allá, ¿sí? Pero hay otras cosas que yo sí se las rescato a la universidad. Obvio, Entonces, pero vamos a la No, pregunta, ¿vale claro. la pena la inversión? ¿Cuánto costó la carrera de nosotros, Milo? En la época, mi último semestre que lo pagué en el 2019 pagué como 6 millones y pico, no lo pagaba. Eso al final No, fueron toda como la 80 carrera, no, millones o algo es así. que yo creo, y por eso le hice la sin pregunta contar ahora, pasajes, yo personalmente creo proyectos. que no es rentable. No es rentable y no digo porque no se recupere la inversión. Seguramente algún día la vas a recuperar, pero ¿cuánto tiempo te toma? Exactamente. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio que a la final me parece como un poquito ilógico? Entonces, volviendo a lo que vos decías de la gente súper pobre, ¿por qué en un concepto como ese de Ausbildung, por qué obligar a la gente a 5 años para terminar haciendo trabajos que a lo mejor no requieren todo eso? ¿Por qué obligar a la gente a toda esa inversión, a todo ese tiempo, Podríamos ser si más eficientes. podríamos ser un poco más eficientes, que las mismas empresas capaciten y den un certificado de lo que ellas requieren de la gente? Y que ya el que quiera meterse a la aerodinámica full, el que ya quiera meterse a teorías de Que economía y no sé qué, estudie. pues que lo estudie. Pero la realidad es que de 100 personas que nos metemos a la universidad, un porcentaje menor es el que realmente lo hace con amor al arte y subsiste. Pero Ani, yo tengo una pregunta. Esa gente de ese programa de Alemania, ¿cuánto dura ese programa? ¿2 años dijiste? Esos son 2 años, y el cual un año es práctico, el otro año es ¿Y teórico. cuánto vale hacerlo? Por lo general es No gratis. te pagan porque estás trabajando en la Exacto, empresa en la universidad. exacto. Entonces, pero marica, entonces hay una limitante. Y es que si yo no tengo plata, ni tengo el tiempo, ya me tocó ese programa. ¿Sí me No, porque entendés? en Alemania la universidad es gratis. Bueno, en Bueno, Alemania, si no tengo el tiempo. si vos en la Alemania querés meterte a la universidad, de pronto la limitante es los requisitos académicos que tenés que tener. Pero si Pero vos si no tengo el tiempo, por ejemplo, pensá que ya tuve un hijo y no sé, me tengo que independizar, no Sí, pero sé, no sé. pero dentro de la sociedad de pronto acá no es lo común que una persona recién salida del colegio tenga un hijo o algo, o tú estés en extrema Sí, pobreza. obvio, obvio, pero pues te lo pongo como No, pues en ese eh, ejemplo, claro. Como tirando un caso poquito de, hipotético. tirando un poquito casi hipotético de lo que pasa en No, pero Colombia. no, Porque vos decís como que no, marica, pues es que el que quiera hacer los 2 años que lo haga. Y perfecto, seguramente habrá mucha gente como aquí en Colombia que dice, marica, ¿yo para qué voy a estudiar si o ya hice empresa o sé hacer esto y en eso voy a tener éxito? ¿Sí o qué? Pero hay mucha gente que dice, marica, pues me tocó hacer un tecnólogo porque no tenía plata. O bueno, la plata la tenía o la cuestión no era plata, pero no tenía el tiempo, huevón, porque ya pues se moría de hambre, que iba a gastar 5 años sin generar ingresos casi y esperando después de los 5 años a que lo contrataran no necesitaba algo ya, porque ya tuvo un hijo o tiene una pero qué familia. bueno tener la posibilidad. Es que ni siquiera en Colombia ni siquiera Ah, la hay. Exacto, exacto. O sea, en Imagínate en Colombia tenés Colombia, eso y tenés parce, que subirte a los 5 años.
No, alguien que está en ese caso le toca marica Rappi, pues no sé. Y generalmente si tiene moto o algo, pues Uber, sáquele plata a esa moto. Marica. Uber. Marica, Entonces, lo de siempre, un call center, huevón, en la casa. Puta, no hay Es nada que mucho me que ofenda acá. más que un call center para yo que trabajé en call center 3 meses. No, Camilo, yo trabajé en trabajamos juntos. 4. Camilo, yo metí a Camilo a trabajar conmigo allá. ¿Por qué? ¿Por qué te ofende? Uy, no, pa, eso es horrible. Eso Uy, es, no, ¿sabe eso es qué? una Así me van en el matanza. video, Igual, los de Teleperformance son unos hijueputa explotadores, y se los digo en la cara. sí, 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 sí. No, marica, muchacho, por allá cada estalló vez un que se caso de moría, ellos grande, estalló un cada vez caso que se grande, moría, parce, de que varias personas se juntaron y los demandaron, huevón. No, es que esos generalmente esclavizan a la gente, parce. Son unos por horarios muy eso, Eso es una matadores. esclavitud tipo Eso es siglo un- XXI, huevón. se muere una abeja y la Sí, no, reemplazan no, con no, otra ahí eso es de mismo, locos, güey. huevón. Ustedes han visto, vi la película que se muere una abeja y ya hay otra atrás para reemplazarla, Es ¿sí? una No, pero eso en todas Marica, las por empresas de eso, todo el por eso, mundo, pues nadie es Sí, eso en indispensable. bueno, todo, sí, 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 eso no, 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 pero, sí. pero la vuelta es que eso era casi diario, huevón. Había gente, esa gente contrataba a diario por ahí pero en call 30 center, personas sí, por día. el call center es, Bueno, Es el alrededor del modelo, mundo, es sí. más, huevón. No, pero lo que incluso por eso es que ofende, por eso es que la gente escala tan fácil allá. Yo he tenido personas que también se metieron a eso y a los 4 o 5 meses vuelvo a hablar con ellos. Es que, ay, no, ya soy coordinador y no, pero, jefe pero de no sé en qué. medio de todo, gracias a Dios que existe, porque habrá personas que le da que alimentarán su casa, a sus hijos con esos call centers, Sí. y gracias a Dios existe. Lo que hay que No, no, regular, No, lo que hay total. está que regular bien, es, está hay que bien. regular esa Como lo de rap exploradera. y eso. Pero lo que pasa es lo siguiente. Pregúntale a Camilo. Marica, todos los que Y hay gente que le estudiamos, gusta ese candeleo también. todos los que estábamos en ese call center, no había ninguno, o de pronto uno o dos, que no tuviera un título universitario, pa. La carrera que ustedes imaginen, De todo, pues, o sea, Marica, de ahí había todo. un man que era un piloto y estaba viejito. Bueno, tenía 35 y ya no conseguía trabajo. Y se pagó una, Ah, obviamente es no te suerte, creo. weón, pero Y gracias a Dios no es un caso existe. aparte. Pero entonces decime vos, ¿qué Pero motivación tenés? Yo decía lo mismo, weón. Yo decía, Dios mío, ¿qué motivación tenemos nosotros? Mi pobre padre, que sabrá Dios cómo habrá endeudado, todavía nadie tiene la plata que él debe, para pagarle a uno una puta carrera, para que uno termine en un call center siendo puteado por un gringo comiéndose un helado que ni habrá dónde queda Colombia ese hijo de puta. Eso es muy desmotivante, weón, demasiado desmotivante. Es Entonces muy exacto. yo por eso aquí en la voz de cuatro, a todos, no sé, al Ministerio de Educación, replantéense hacer un concepto como el Ausbildung. No, muchas Estudianlo, cosas, estudianlo, muchas estudianlo. Eso me cosas. parece una genialidad. a lo que digo, o sea, en un Pues principio, y es bueno, que hay muchas carreras cosas que valen la incluso. pena. Y yo siempre Marica, y pensé, son cosas ya muy exactas. Obviamente y de lo que uno quiera tenemos, también. no, y tenemos avances tecnológicos gracias a que hay gente Marica, con y un también, postdoctorado y una chimbada así. Y eso es bueno, pero son trabajos demasiado específicos que para la mayoría, Y depende del obviamente, les queda trabajo duro. también. marica, y Si es yo que me vos dedico a también hacer, seguí, seguí, seguí. no, que yo lo que vos decías, si me dedico a ser médico, pues yo creo que una especialización sirve. Si me dedico a ser académico y a hacer publicaciones, yo creo que entre más estudios o si me vuelvo doctor, mejor. Ahora, Ujú. si yo en el área en las ciencias administrativas, y eso que es mi caso, administración de empresas o economía, depende hacia dónde yo lo oriente. Pero si yo tengo una orientación, no como, no es que necesito especializarme perfectamente con el título de pregrado, puedo hacer pues, muchísimas cosas. Eso depende. Yo Igual no lo veo tan necesario. no, lo que yo iba a decir es que igual para complementarte lo que yo dije de los tintos ahora, marica, uno también es que sale de la universidad y uno te las sabes todas, pues yo no conozco el primero que salga de la universidad y ya tenga o sea, que tenga todo lo que aprendió súper aprendido, pues, y tenga todos Esa es los la otra. requerimientos de la empresa. Exactamente. Usted sí o sí ya va a empezar, pues, haciendo el chiste, haciendo tintos, organizando cosas básicas, y obviamente ya con el tiempo, pues, va complementando lo que aprendió en la universidad y va aumentando. A diferencia de una persona que de pronto solo hizo la parte técnica y no tiene con qué complementar, porque no hizo la parte teórica. Pero bueno, yo creo Concluyamos. que, yo creo Sí, que total, podemos ir como total. cerrando el tema de... Es que hay un, también es que hay una tendencia por ahí de, no recuerdo cómo es que se llama, educacionismo o algo así, no sé, lo leí hace mucho. Eh, y es que últimamente, pues, está como la moda, pues, como de las grandes compañías exigiendo a los pelados que sigan, pues, como estudiando, que sigan, pues, haciendo maestría, doctorado, especialización y haciendo todo. Y pues vos vas a ver y realmente ese tipo de presidentes o gerentes no están contratando a esas personas. Esa mano de obra realmente es otra. Entonces, ahí es donde yo digo que de alguna manera también No la está. educación pues tiene que replantearse muchas cosas, como dice Sebas, y de alguna manera también todo lo que se haga como gobierno tiene que estar muy ligado con con las empresas. Pues
o sea, y ahí incluso ya como para ir concluyendo, o sea, no es solamente dedicarse a hacer como unas reformas de educación, sino que de alguna u otra manera pues hay que hacer como unas reformas de base, o sea, las escuelas primarias, secundarias y al final de la Eso tiene cadena todo. con las empresas. Porque es que si no se fortalece como toda esa cadena para una persona realmente hacer como su proceso completo, van a ser como esfuerzos independientes muy desligados uno del otro. Ahí le Perfecto. tenemos para el siguiente podcast, educación y inteligencia artificial. Vengan, yo para finalizar, una última pregunta y que la gente también nos responda. Si hubieran podido hacer o tener una profesión no convencional, ¿cuál hubieran escogido ustedes? Algo así como cantante o no sé, algo de las que están fuera de lo común. Camilo, ¿vos qué hubiera sido? No, marica, yo, actor, huevón, no sé. Un osito de peluche. Actor, Sebastián. Un productor de reggaetón, un Tiny, un Sky, Sí. una cosa así. Alejo, Víctor Nazi. Víctor el Nazi, sí, una cosa así. Alejo, Alexis y Alejo, vos. No, yo me hubiera dedicado al deporte o no sé, ¿Al Yo qué? también, yo acá, era. ¿Al qué? ¿Al qué? al deporte, Ah, ya, algo ya, del el deporte. deporte, no Ya, ya, sé, ya. Yo creo que al definitivamente deporte. sí, al fútbol o la actuación también me llama mucho la atención. Oh, Chimba. lindo, metete. Y que, y que la Looney gente Tunes y nos Noriega. escriba, que nos escriban en los comentarios qué profesión les hubiera gustado haber realizado en su vida. Y bueno, no, chévere el podcast de hoy. No sé si alguien tiene alguna otra Si yo tengo que agregar algo. acción, algo por agregar. Suscríbanse a La Voz de Cuatro, @ La Voz de Cuatro Podcast en YouTube, @ La Voz de Cuatro en Instagram y Facebook y en Spotify. Nos tienen todos los capítulos en La Voz de Like, Cuatro. Y acuérdense, que también pueden ver el live para que nos conozcan. El live que salió hace 8 días, estuvo brutal. No, hace 15, ¿sabes cuánto salió el live? Bueno, no sé cuándo salió. Bueno, Más mi de 15, gente, más de 15. Todo un gusto haber estado por acá. Que por favor nos escriban y dejen les sus quiere gratis. No, gente, se les quiere. abrazos. chao. Nos vemos en la Chao. próxima. Chao.